En el corazón de las Américas, existió una vez una nación que hoy, bueno, muchos han olvidado. Una república superaudaz que intentó unir a todo un istmo bajo una sola bandera. Esta es la historia de ese país que casi logra ser una potencia. Es una pregunta interesante, ¿no? Imaginemos por un momento una sola fuerza económica y cultural desde Guatemala hasta Costa Rica. Pero ojo, que esto no es solo un ejercicio de imaginación. Pues sí, así como lo oyen. Por casi 2 décadas, esa unión fue una realidad. Un experimento político bastante atrevido que nació de la independencia y cuyo escudo, como vemos aquí, pues simbolizaba ese gran sueño de unidad. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender este sueño, tenemos que viajar en el tiempo, hasta 1823, justo después de la independencia de México. Los líderes de la región se encontraron con una decisión crucial: o cada quien por su lado, o se unían en una sola y gran nación. Y así fue como, con la aprobación de su Constitución Federal en noviembre de 1824, nació la República. Un proyecto que buscaba unificar todo, muy influenciado por las ideas liberales que estaban de moda en Europa. El objetivo era claro, ¿no? Crear un Estado moderno, progresista. Pero claro, esta nueva visión tan moderna no tardaría mucho en chocar y de frente con las estructuras de poder que habían dominado por siglos. Se estaba preparando el escenario para un conflicto de ideas que iba a definir el destino de la República. Esta fue la gran batalla de ideas. A ver, por un lado teníamos a los liberales, los federalistas, que impulsaban cosas como la libertad de culto, el matrimonio civil y la privatización de la tierra. Y del otro lado, ¿quiénes estaban? Pues los conservadores, con la Iglesia Católica a la cabeza, defendiendo sus privilegios, los diezmos, el control sobre la gente. Cada idea liberal era básicamente un ataque directo al poder conservador. Y en medio de esta lucha de titanes, como en toda gran historia, surgió una figura central. Un hombre que se convertiría en el máximo defensor de la federación, dispuesto a luchar y, si era necesario, morir por ella: Francisco Morazán. Y Morazán, apenas es elegido presidente en 1830, no perdió el tiempo. Para nada. Se propuso consolidar la unión con un programa revolucionario que buscaba transformar Centroamérica para siempre. Esta estatua tan imponente que vemos en Tegucigalpa, la verdad, captura muy bien esa determinación. Y es que sus medidas fueron, increíblemente radicales para la época. Impulsó leyes que iban directo contra el poder de la Iglesia, eliminando el diezmo y confiscando sus propiedades. Instituyó el matrimonio civil y el divorcio. Y en lo económico, privatizó tierras comunales. O sea, esto no eran simples reformas, era una revolución total. Pero no nos equivoquemos, Morazán no solo fue un político, fue un general. La oposición a sus reformas fue tan, pero tan intensa, que tuvo que defender la unión en el campo de batalla, una y otra vez. Como muestra esta tabla, su lucha fue constante, lo llevó por toda la región, y consiguió victorias clave para mantener viva la federación. Miren este relieve, que adorna su monumento. Conmemora la Batalla de la Trinidad, una de sus victorias más importantes. Es, literalmente, un testimonio en bronce de que la unidad de Centroamérica se forjó y se defendió con sangre y fuego. Entonces, si tenían un líder tan fuerte y tantas victorias, ¿qué fue lo que salió mal? ¿Por qué se vino abajo el sueño federalista? Bueno, es que múltiples fuerzas, tanto internas como externas, conspiraron para derrumbar este proyecto tan ambicioso. Es que el fracaso no fue por una sola causa, no, fue la tormenta perfecta. Guerras civiles que desangraban al Estado, un aislamiento geográfico brutal, identidades locales súper arraigadas, mucho resentimiento hacia Guatemala, la guerra que les declaró la Iglesia y, algo crucial, el descontento de las comunidades indígenas. El tema del regionalismo fue clave. Las élites locales no solo querían ser libres de España, sino también de Guatemala. Sentían que Guatemala tenía demasiados privilegios en el sistema federal, y eso generó una desconfianza y un resentimiento profundos que hicieron imposible una verdadera integración. Y por supuesto, no podemos subestimar el poder de la Iglesia. Al ver que sus privilegios de siglos estaban en peligro, ¿qué hicieron los líderes religiosos?
Pues usaron su inmensa influencia para pintar al gobierno federal como un enemigo de la fe, de la tradición, y así lograron movilizar a las masas en su contra. Y aquí la historia se pone irónica y hasta un poco trágica. En su afán por progresar y modernizar, los liberales terminaron perjudicando a las comunidades indígenas. La privatización les quitó sus tierras comunales, las que habían tenido por generaciones, y el libre comercio debilitó sus artesanías. Sin querer, se crearon otro enemigo. Con tantos frentes abiertos, el colapso era inevitable. Y cuando llegó, fue increíblemente rápido. El sueño se fue desmoronando, estado por estado. Miren la cronología para que vean qué rápido se vino todo abajo. En 1838 se van Honduras y Nicaragua. Al año siguiente, Costa Rica y Guatemala. El Salvador, que era el último bastión leal a la Federación, finalmente se rinde en 1840. En solo 2 años, la Unión, había dejado de existir. El golpe de gracia vino de un levantamiento popular conservador, encabezado por el caudillo Rafael Carrera. Su victoria militar sobre las fuerzas de Morazán fue, digamos, el clavo final en el ataúd de la República Federal. Y esta fecha marca el final definitivo, el 15 de septiembre de 1842. Fíjense, el mismo día en que se celebraba la independencia, el mayor símbolo de la unidad centroamericana, se extinguía. Morazán, el gran campeón federalista, fue capturado y fusilado en Costa Rica. Su muerte no fue solo el fin de un hombre, fue el fin de una era, el fin de una idea. El sueño de una Centroamérica unida, básicamente, murió con él en esa plaza. Creo que las fuentes lo resumen de una manera muy contundente y, la verdad, algo melancólica. Fue un proyecto que quedó en utopía nada más. Una visión grandiosa que simplemente no pudo superar las divisiones y los conflictos de su tiempo. Hoy, donde antes hubo una, existen 5 repúblicas. La historia nos enseña lo increíblemente difícil que fue mantener esa unión. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿ese sueño de unidad es solo una utopía del pasado o podría ser una posibilidad para el futuro?